En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, estableció un orden perfecto. La luz y la oscuridad fueron separadas, los cielos fueron elevados sobre las aguas, y en la tierra, la vida floreció según su diseño divino. Todo era bueno a los ojos del Creador, y en el centro de su obra puso al ser humano, creado a su imagen y semejanza. Sin embargo, desde los primeros días, una sombra se cernía sobre la humanidad, una amenaza oculta en las páginas más antiguas de la historia sagrada. Existen misterios en la Biblia que han desconcertado a eruditos, creyentes y estudiosos durante siglos. Entre ellos, uno de los más impactantes es la mención de los Nefilim, seres enigmáticos que aparecen en el capítulo 6 del Génesis. Se nos dice que eran gigantes a la tierra, que el fruto de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres? ¿Cuál fue su propósito en la historia de la humanidad? ¿Y qué relación tienen con los eventos del fin de los tiempos, con el apocalipsis que se avecina? Este conocimiento estuvo oculto por generaciones, enterrado en libros antiguos como el libro de Enoc, un texto que no fue incluido en el canon bíblico, pero que ofrece detalles escalofriantes sobre la rebelión de ciertos ángeles, el origen de los Nefilim y la gran sentencia de Dios sobre un mundo que se había corrompido. Hoy desentrañaremos juntos esta verdad, no para alimentar la curiosidad, sino para entender la advertencia divina que resuena hasta nuestros días. Porque lo que ocurrió en el pasado no es solo historia, es una señal para lo que está por venir. Dios nos dejó advertencias en su palabra para que no caminemos en la oscuridad. En cada historia bíblica hay una enseñanza, una revelación de su carácter y de su justicia. Y en el relato de los Nefilim encontramos una verdad impactante: cuando la humanidad se aparta de Dios y se une a fuerzas que no entiende, el juicio de Dios es inminente. Pero antes de hablar del juicio, antes de comprender el Apocalipsis, necesitamos regresar a los orígenes, a los días previos al diluvio, cuando estos gigantes caminaban entre los hombres. La Biblia nos dice en Génesis 6:1-4 que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas de entre ellas. De esta unión nacieron los Nefilim, conocidos también como los gigantes de la antigüedad, varones de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos interpretan que eran descendientes de Set, el linaje piadoso, mientras que otros sugieren una teoría más inquietante, que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron la voluntad divina y corrompieron la creación. El libro de Enoc, aunque no forma parte de la Biblia, arroja más luz sobre este misterio. Allí se habla de un grupo de 200 ángeles conocidos como los vigilantes, liderados por un ser llamado Semjasa, quienes hicieron un pacto en el monte Hermón para descender a la tierra y tomar esposas humanas. Estos ángeles enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, el arte de la guerra, el uso de metales, la hechicería y la manipulación de la creación. Como resultado, la humanidad se pervirtió, y los gigantes que nacieron de esta unión trajeron violencia, caos y corrupción a la tierra. Imagínalo por un momento, un mundo donde criaturas colosales caminaban entre los hombres, donde los secretos del cielo eran revelados a la humanidad sin el permiso de Dios, donde la maldad crecía sin control. Un mundo donde la perversión y la violencia eran el pan de cada día, hasta el punto de que Dios mismo declaró en Génesis 6:5-6 que se arrepentía de haber creado al hombre, porque su maldad había llegado a los cielos. Fue en ese contexto que Dios tomó una decisión radical: enviar el diluvio para limpiar la tierra. Pero no sin antes dar una advertencia y una oportunidad de salvación. Dios encontró en Noé a un hombre justo, alguien que aún caminaba con él, y le reveló su plan: construir un arca, un refugio para su familia y para los animales, para que la vida pudiera continuar después del juicio. ¿Puedes imaginar la fe que tuvo que tener Noé? Construir un arca cuando nunca antes había llovido, soportar el desprecio de su generación, perseverar en su obediencia a pesar de las burlas. Pero Noé entendió algo fundamental: cuando Dios habla, hay que escuchar. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal para ti.
Jesús nos advirtió que los días previos a su regreso serían como los días de Noé. En Mateo 24, 37, 39, Él dijo, «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Piensa en esto, la gente en los días de Noé estaba distraída. Estaban ocupados en sus placeres, en sus actividades cotidianas, sin darse cuenta de que el juicio de Dios estaba a las puertas. Hoy, la historia se repite. La humanidad ha llenado la tierra de violencia, corrupción y orgullo, alejándose más y más de su Creador. Pero Dios sigue advirtiéndonos, sigue llamándonos a volver a Él, a buscar refugio en el verdadero arca de salvación, Jesucristo. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere hablar a tu corazón. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios quiere que despiertes, que abras los ojos a las señales de los tiempos, que entiendas que la historia de los Nefilim y del diluvio no es solo un relato antiguo, sino una advertencia profética para nosotros hoy. La pregunta es, ¿estás prestando atención? ¿O estás viviendo como en los días de Noé, ignorando la voz de Dios hasta que sea demasiado tarde? Si en este momento sientes que Dios te está hablando, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios, Dios tiene un propósito para mí. Declara con fe que tu vida no está destinada a la perdición, sino al plan perfecto de Dios. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de hacerlo. La única forma de estar seguros en tiempos de oscuridad es bajo la protección del Salvador. Hoy es el día de tomar una decisión. El mundo de los días de Noé estaba consumido por la corrupción, pero la historia no terminó ahí. Dios intervino con el diluvio, borrando a los Nefilim y purificando la tierra. Sin embargo, el espíritu de rebelión no desapareció por completo. Algo inquietante sucede después del diluvio. En Números 13:33, cuando los espías enviados por Moisés regresan de explorar la tierra prometida, hacen una declaración impactante: «También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». ¿Cómo es posible que los Nefilim reaparezcan después del diluvio? Si Dios limpió la tierra de ellos, ¿cómo pudieron estos gigantes volver a existir? Esta es una pregunta que ha desconcertado a muchos estudiosos. Algunas teorías sugieren que el mismo engaño que llevó a la caída antes del diluvio ocurrió nuevamente, una segunda rebelión de los ángeles caídos, un nuevo intento de corromper la línea humana. Otras interpretaciones indican que el término Nefilim podría haberse aplicado a los descendientes de Can, quienes adoptaron prácticas malignas y crecieron en poder y tamaño. Pero más allá de cómo reaparecieron, lo más importante es el patrón de corrupción y juicio que sigue manifestándose a lo largo de la historia. Cada vez que la humanidad se aparta de Dios y sigue caminos de rebelión, el juicio es inevitable. En los tiempos de Noé, vino el diluvio. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, descendió fuego del cielo. En la época de Babilonia, la confusión de lenguas dispersó a los hombres. Y cuando Israel se apartó del Señor, el exilio y la opresión se convirtieron en su destino. El enemigo ha intentado una y otra vez corromper la creación de Dios, desviar a los hombres del camino de la verdad y traer caos a la tierra. Pero el plan de Dios nunca ha sido derrotado. En cada generación, Dios levanta un remanente fiel, personas que escuchan su voz y permanecen firmes en la fe. La pregunta es, ¿serás parte de ese remanente? ¿O te dejarás arrastrar por la corriente de este mundo? Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría engaños, señales y eventos que precederían su venida. En Mateo 24:4-5, Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de falsas enseñanzas, de ideologías que distorsionan la verdad, de un sistema que intenta borrar la presencia de Dios de la sociedad.
La Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrá un resurgimiento del espíritu de los Nefilim, una influencia demoníaca que buscará corromper a la humanidad una vez más. En Apocalipsis 12:9 se nos habla del dragón, Satanás, quien fue lanzado a la tierra junto con sus ángeles. Esto nos da una clave profética, así como hubo una rebelión en los cielos en los tiempos de Noé, así también en los últimos tiempos el enemigo lanzará su ataque final contra la humanidad. Piensa en lo que está ocurriendo en el mundo actual. La maldad se multiplica, la violencia es incontrolable, la perversión se ha normalizado. Lo que antes se consideraba inmoral, ahora se aplaude. Lo que antes se llamaba pecado, ahora se celebra. La verdad de Dios está siendo silenciada y en su lugar se levantan mentiras disfrazadas de progreso y libertad. Todo esto es una señal de los tiempos. Pero no debemos temer, porque Dios nos ha dado su palabra para que estemos preparados. Así como Noé encontró refugio en el arca, nosotros encontramos refugio en Cristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Quiero que reflexiones en esto. ¿Estás realmente preparado para lo que viene? ¿Estás caminando en la verdad o te has dejado llevar por el engaño del mundo? Es momento de despertar. Escribe en los comentarios: Jesús es mi refugio si crees que solo en Él hay salvación. La historia de los Nefilim nos muestra algo claro: cuando los hombres se apartan de Dios y siguen caminos de oscuridad, el juicio es inminente. Pero también nos muestra la fidelidad de Dios hacia aquellos que le siguen. Él siempre provee un escape, siempre da una oportunidad para regresar a Él. Hoy, Dios te está llamando. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Él quiere que te acerques a su presencia, que te alejes de lo que este mundo te ofrece y que pongas tu mirada en el reino de Dios y su justicia. Porque al final de todo, cuando el Apocalipsis llegue, habrá solo dos destinos: aquellos que permanecieron firmes en la fe serán levantados con Cristo, y aquellos que rechazaron su verdad enfrentarán el juicio. La decisión es tuya. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. La historia de los Nefilim y la corrupción que trajeron a la humanidad es más que un relato antiguo. Es una advertencia que resuena a lo largo del tiempo, una sombra de lo que ha de venir. Porque Jesús mismo nos dijo que los últimos días serían como en los días de Noé. Los días de Noé no solo fueron una época de maldad y corrupción, sino también un tiempo donde la gente vivía ajena a la realidad espiritual. Ellos veían a Noé construir el arca, escuchaban sus advertencias, pero no les importaba. Se burlaban, ignoraban la verdad. Seguían con sus vidas como si nada fuera a cambiar. ¿No te parece que la historia se repite hoy? Mira a tu alrededor. La gente está entretenida, distraída con el placer, con las cosas del mundo. Hay guerras, hambre, desastres naturales, crisis de valores, pero nadie quiere escuchar la voz de Dios. El mundo sigue como si todo estuviera bajo control, como si Dios no existiera, como si la advertencia de Cristo fuera solo un mito. Pero el reloj profético sigue avanzando. El juicio de Dios está más cerca de lo que imaginamos. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos se levantará un sistema mundial de engaño, una gran apostasía, donde la humanidad rechazará a Dios y abrazará un nuevo orden. En 2 Tesalonicenses 2:3-4, Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje nos habla del anticristo, un líder que traerá un periodo de aparente paz y unidad, pero que finalmente demandará adoración. Será un tiempo donde la humanidad aceptará voluntariamente un falso salvador, alguien que les dará lo que desean a cambio de entregar su libertad y su alma. ¿Te das cuenta de la conexión? Antes del diluvio, los Nefilim y los ángeles caídos trajeron un conocimiento prohibido que desvió a la humanidad del camino de Dios. Se estableció una cultura de maldad, idolatría y corrupción que llevó a un juicio divino. En los últimos tiempos ocurrirá algo similar.
Habrá una falsa iluminación, una falsa sabiduría que engañará a muchos, llevándolos a rechazar la verdad y a aceptar la mentira. La tecnología, la ciencia, las filosofías modernas, todo parece llevarnos hacia un mundo donde Dios ya no es necesario. Se nos dice que el hombre puede ser su propio Dios, que podemos redefinir la moralidad, que podemos construir nuestro propio destino. Pero esto es el mismo engaño del Edén. Seréis como Dios, Génesis 3:5. El enemigo no ha cambiado su estrategia. Desde el principio, ha querido que el hombre se aleje de su Creador, que se rebele, que busque su propia gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Y la humanidad está cayendo en el mismo error que antes del diluvio. Los signos están por todas partes. Las señales proféticas se están cumpliendo. En Mateo 24, Jesús describió los eventos que marcarían los últimos tiempos. Guerras y rumores de guerras. Hambre y pestes. Terremotos y desastres naturales. Persecución contra los creyentes. Aumento de la maldad y la falta de amor. Pero la mayor señal de todas es el engaño espiritual. Jesús dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Hoy, hay cientos de falsos profetas, falsas doctrinas, personas que dicen tener la verdad, pero que están alejando a la gente del Evangelio de Cristo. Muchos creen que pueden encontrar iluminación en filosofías alternativas, en el ocultismo, en prácticas esotéricas disfrazadas de espiritualidad. Pero hay solo un camino, solo una verdad, solo una vida. Jesucristo es el único Salvador. Y ahora es el momento de decidir. Si sigues viviendo como en los días de Noé, ignorando la advertencia, tarde o temprano la puerta del arca se cerrará. En los tiempos de Noé, la gente golpeó la puerta cuando comenzó a llover, pero ya era demasiado tarde. Hoy, la puerta de la gracia sigue abierta. Pero no será así para siempre. Dios nos está llamando a despertar, a reconocer las señales de los tiempos, a prepararnos espiritualmente para lo que viene. La única forma de estar listos es rendiendo nuestras vidas a Cristo, dejando el pecado atrás, viviendo en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Por eso, te invito a hacer algo ahora mismo. Si sientes en tu corazón que Dios te está hablando, declara con fe en los comentarios: estoy listo para caminar con Dios. Hazlo como un acto de compromiso, como una decisión de fe. No importa cuánto te hayas alejado, Dios te está llamando hoy. El tiempo se acaba, pero la salvación está en Cristo. El mundo avanza con una ceguera espiritual alarmante. Tal como en los días de Noé, la humanidad sigue su curso sin detenerse a considerar la verdad de Dios. Pero el juicio se acerca y el enemigo lo sabe. Su estrategia siempre ha sido la misma: sembrar confusión, distorsionar la verdad y preparar el camino para el dominio total. El libro de Enoc nos da detalles aterradores sobre la rebelión de los ángeles caídos, quienes se mezclaron con la humanidad, corrompiéndola con conocimientos prohibidos. Estos seres trajeron guerra, violencia, pecado desbordado. Los Nefilim fueron el símbolo de una era de decadencia, en la que el hombre perdió su conexión con Dios y abrazó la oscuridad. Hoy, el espíritu de los Nefilim sigue activo en el mundo. No lo vemos en forma de gigantes físicos, pero sí en una nueva generación de hombres y mujeres que han sido corrompidos en su entendimiento, que han cambiado la verdad de Dios por mentiras disfrazadas de sabiduría. La Biblia nos advierte sobre los últimos tiempos, describiéndolos como días de rebelión total contra Dios. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Este es el tiempo en el que vivimos. Se nos dice que la Biblia es anticuada, que debemos definir lo que es correcto e incorrecto. Se nos enseña que el pecado ya no es pecado, que cada uno puede hacer lo que le plazca. Pero Dios no ha cambiado. Su palabra sigue siendo verdad y su juicio sigue siendo real. Mida la humanidad hoy.
Una generación que rechaza a Dios. Un mundo donde el pecado es exaltado. Un sistema que ridiculiza la fe cristiana y glorifica la maldad. Todo esto no es casualidad. Es la preparación para el gobierno final del Anticristo. En el Apocalipsis se nos habla de un periodo de gran tribulación, un tiempo donde el engaño alcanzará su punto máximo. El sistema babilónico de los últimos días será un reflejo de la corrupción de los días de Noé. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Apocalipsis 18:3. Un mundo gobernado por el pecado, donde el dinero, el placer y el poder sean el nuevo Dios de las masas. Donde la fe en Cristo sea perseguida, ridiculizada, erradicada. Pero la advertencia ya ha sido dada. El Señor nos dijo que este tiempo vendría y nos llamó a estar preparados. Porque cuando la gran tribulación comience, cuando el sistema del Anticristo sea revelado, ya no habrá tiempo de dudas. Solo habrá dos bandos, aquellos que siguen a Cristo y aquellos que siguen al mundo. Es ahora cuando debemos tomar una decisión. Jesús nos dejó claro que su regreso será repentino. No habrá advertencias extras, no habrá segundas oportunidades. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Imagínate ese momento. El mundo sigue con su rutina. La gente sigue viviendo como si nada estuviera mal. Pero de repente, el cielo se abre. La trompeta suena. Cristo aparece con poder y gloria. Los justos son levantados, y los que rechazaron su gracia se quedan atrás. ¿Qué harás tú cuando ese día llegue? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? ¿O sigues distraído con las cosas de este mundo? No podemos ignorar lo que Dios nos está diciendo. Hoy es el día de volver a Él. No importa tu pasado. No importa cuán lejos hayas caminado en el pecado. Dios sigue llamando a sus hijos. La salvación sigue disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Por eso, si sientes en tu corazón que Dios te está hablando, declara en los comentarios: Cristo es mi Salvador. Hazlo como un paso de fe, como una decisión de entrega, como una declaración de que perteneces al reino de Dios y no al sistema del mundo. Porque el tiempo se acaba. Y solo en Cristo hay salvación. El mundo está avanzando hacia su momento decisivo. Las señales son claras, la advertencia ha sido dada y la puerta de la gracia sigue abierta, pero no por mucho tiempo. Dios siempre ha sido paciente, pero la historia nos enseña que cuando la maldad alcanza su punto máximo, su juicio es inevitable. Así fue en los días de Noé. La corrupción de los Nefilim, la rebelión de los hombres, la perversión del mundo, todo llevó a un evento catastrófico que borró de la faz de la tierra a todos aquellos que rechazaron la advertencia. Y así será en los últimos días. Jesús lo dejó muy claro, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:37. Pero hay esperanza. Dios no destruyó el mundo sin antes proveer un refugio. Noé y su familia encontraron salvación en el arca porque obedecieron la voz de Dios. Y hoy, Dios ha provisto un nuevo refugio para nosotros, Jesucristo. Él es la única arca que puede salvarnos del juicio que viene. No se trata de religión. No se trata de seguir normas por obligación. Se trata de un encuentro real con el Dios vivo. Un Dios que te ama, que ha estado llamando a tu corazón, que quiere librarte de la oscuridad y darte vida eterna. Pero debes tomar una decisión. El enemigo ha hecho todo lo posible para que la humanidad siga ciega. Ha creado un sistema diseñado para distraerte, para hacerte pensar que tienes tiempo, para convencerte de que la Biblia es solo un libro más, que el pecado no es real, que el juicio nunca vendrá. Pero la palabra de Dios es clara. Porque vendrá el día del Señor como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
2 Pedro 3:10. No habrá segundas oportunidades. Cuando la trompeta suene, cuando Cristo regrese en gloria, será demasiado tarde para decidirse. Por eso, este es el momento. Hoy, Dios te está dando una oportunidad para rendirte a Él, para dejar atrás el mundo y encontrar seguridad en su amor. Él quiere transformarte. Él quiere salvarte. Si has sentido que Dios te ha hablado a través de este mensaje, no ignores su llamado. No sigas posponiendo la decisión más importante de tu vida. Escribe en los comentarios: estoy listo para caminar con Dios. Declara con tu boca y con tu corazón que Cristo es tu Salvador. Y si nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento perfecto para hacerlo. No hay una oración mágica, no hay una fórmula secreta, solo un corazón arrepentido y una fe genuina en Cristo. Si quieres recibir a Jesús en tu vida, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he dado la espalda. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe, Dios ha comenzado una obra nueva en ti. No eres el mismo de antes. Has sido sellado para la eternidad. Pero esto no termina aquí. Debes crecer en tu fe. Busca una Biblia y empieza a leer la palabra de Dios. Ora todos los días. Habla con Dios como con un amigo. Rodéate de personas que te ayuden a caminar en la verdad. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar la verdad. Dios tiene un propósito para ti. Tu vida no es un accidente. Fuiste creado con un plan divino y hoy ese plan ha comenzado a cumplirse. No dejes que el mundo te arrastre. No vivas más como en los días de Noé. Vive para Cristo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo. Ayudemos a que más personas despierten, que más almas encuentren la verdad antes de que sea tarde. Declara en los comentarios: Cristo transforma vidas y comparte esta verdad con el mundo. Porque el tiempo es corto. Y solo en Cristo hay salvación.